¿Ladrón? Devuélveme la billetera, ahí está la foto de mi esposa. El grito desesperado del anciano se rasgó en el frío y gris aire de la mañana bogotana. Un carterista lo había empujado con violencia, dejándolo tirado sobre el pavimento húmedo de la acera. En medio del caos de la hora pico, la mayoría de la gente simplemente lo ignoró. En ese preciso momento, cuando la indiferencia era la norma, una joven y humilde estudiante universitaria, con el futuro de su familia pendiendo de un hilo, renunció a la entrevista de trabajo de su vida en una de las corporaciones más grandes del país y corrió a socorrerlo. En ese instante, ella no podía imaginar que esa única elección la conduciría, días después, a una llamada telefónica que cambiaría su destino para siempre. Eran las 5 de la madrugada cuando el viejo celular de Sofía Rojas vibró con estridencia sobre su mesita de noche. La pantalla se iluminó con un mensaje en letras rojas que decía, urgente. Era un recordatorio brutal de su realidad, mora de 3 días en el pago del interés. Si no consigna hoy, la visitaremos personalmente. Sofía se sentó en la cama, frotándose los ojos. Su corazón latía con fuerza, un tambor ansioso en el silencio de su modesta habitación en el barrio Kennedy. Era el mensaje de cobro de una casa de gota a gota. Solo los intereses de ese mes ascendían a 800.000 pesos. Pagar el capital era un sueño inalcanzable. Desde la pequeña cocina, ya se oía el sonido familiar de su abuela, Elena, preparando el desayuno. Sofía escondió rápidamente el celular bajo la almohada y salió de su cuarto. «Abuela, ¿tan temprano despierta?» «Claro que sí, mijita. ¿No tienes la entrevista hoy?» «Tienes que irte bien comidita para que esa cabeza piense claro», dijo Elena, pero al ver sus ojos hinchados, a Sofía se le encogió el corazón. Hacía apenas unas semanas, su abuela, una mujer buena y trabajadora que había pasado toda su vida vendiendo verduras en una plaza de mercado, había caído en la trampa de un estafador. Con la promesa de conseguirle a su nieta un puesto en una gran empresa, el hombre le había sacado los 30 millones de pesos que tenían para el arriendo, el dinero de toda una vida. Y para empeorar las cosas, la había convencido de pedir un préstamo, gota a gota, con intereses criminales. «Abuela, perdóname. Si yo hubiera conseguido trabajo antes». «¿Pero qué dices, muchacha? ¿Qué culpa vas a tener tú?» «La culpa es de esta vieja, por ambiciosa y por creer en pajaritos preñados», respondió Elena, con la voz temblorosa mientras le servía un plato de caldo de costilla humeante. Sofía miró las manos arrugadas de su abuela y sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Como estudiante de último semestre, Sofía ya arrastraba una deuda de 30 millones de pesos por el crédito estudiantil. Ahora, con los 40 millones de la estafa de su abuela, la deuda total ascendía a 70 millones. A sus 24 años, era una carga que amenazaba con aplastarla. Se refugió en el pequeño baño, abrió la llave del agua al máximo para que su abuela no la oyera y marcó un número. «¿Aló?» «Habla Sofía Rojas, mire, de verdad que hoy no puedo consignar. La otra semana me dan los resultados de la entrevista y apenas». «Señorita, ¿no se cansa de la misma excusa?» La voz al otro lado era fría y amenazante. «Tiene hasta las 6 de la tarde. Si no, ya sabe que le caemos en la casa». La llamada se cortó abruptamente. Sofía se aferró al lavamanos, sintiendo que le faltaba el aire. El reflejo en el espejo le devolvió una imagen demacrada, la piel maltratada por 4 años de trasnocho y trabajos de medio tiempo, el cabello reseco y sin forma. Apretó los dientes con fuerza. «Tú puedes, Sofía. Si consigues este trabajo, todo se soluciona». Abrió el armario. Un único traje de sastre colgaba solitario. Una chaqueta y una falda negras, con motas en algunas partes y los puños ligeramente descoloridos. Era lo único medianamente presentable que tenía. Se lo puso con cuidado y se miró al espejo. Se sentía extraña, fuera de lugar, pero forzó una sonrisa y murmuró para sí misma, «Te ves bien. Con esto es suficiente». Se puso un viejo abrigo negro por encima, la prenda más formal que poseía. «Hoy tienes que lograrlo»,
Sofía. Solo tienes que aguantar un día más, se dijo, como si fuera un mantra. Hoy era la entrevista final para el programa de recién graduados del Grupo Andino, el conglomerado más poderoso de Colombia. Era su última esperanza, su única oportunidad. Sophie, el desayuno está listo. La llamó su abuela. Sofía fue a la cocina. Sobre la mesa había un tinto, el caldo, y una arepa con huevo. Abuela, siéntate a comer conmigo. No, mi amor, yo ya comí. Anda, come tú que se te hace tarde. Era mentira. Sofía sabía que su abuela siempre esperaba que ella se fuera para comerse las sobras con agua de panela. Abuela, hoy me va a ir muy bien. Si entro al Grupo Andino, pagan súper bien. Nos mudamos de aquí, te llevo a que te revisen esa rodilla como se debe. Tú eres la mejor, mijita, dijo Elena, acariciándole la cabeza. Su mano era áspera, pero para Sofía, era la más cálida del mundo. Comió a la fuerza, sintiendo un nudo en la garganta, pero no podía demostrarle su angustia a su abuela. Ya me voy, abue. Ve con Dios, mi amor. ¿Tienes para el bus? Sí, tengo, mintió. Las mentiras piadosas se habían convertido en su forma de protegerse mutuamente. Apenas cerró la puerta, Sofía dejó escapar un largo suspiro. En su bolsillo solo tenía 2 billetes de 2.000 pesos. No le alcanzaba ni para la ida y vuelta en Transmilenio. Empezó a caminar. La oficina quedaba 1 hora a pie. El aire de enero en Bogotá era helado y cortante. Se ajustó el cuello de su abrigo y apresuró el paso. El tacón de uno de sus viejos zapatos se tambaleaba peligrosamente. Por favor, aguanten solo por hoy, les suplicó en silencio. Mientras caminaba, repasaba mentalmente las posibles preguntas de la entrevista y sus respuestas. ¿Por qué quiere trabajar en nuestra empresa? Porque el Grupo Andino es el líder en el mercado nacional y no, demasiado cliché. ¿Y si fuera honesta? Porque necesito pagar mis deudas. Porque quiero darle una vida digna a mi abuela. Pero sabía que esas respuestas no le conseguirían el trabajo. Finalmente, llegó a un semáforo. Al otro lado de la avenida, el imponente edificio del Grupo Andino se alzaba hacia el cielo nublado, una torre de cristal que brillaba débilmente bajo el sol matutino. La luz del semáforo cambió a verde y una marea de gente comenzó a cruzar la cebra. Eran las 8:30, la hora de entrada. Todos caminaban con prisa. Fue entonces cuando lo vio. Un anciano de aspecto humilde, con una chaqueta gastada y un sombrero de lana, cruzaba la calle lentamente desde la otra dirección. Llevaba algo abrazado contra su pecho con sumo cuidado. De repente, un joven con una gorra negra se le acercó y, en una fracción de segundo, lo empujó con fuerza. El anciano gritó y cayó al suelo. Una vieja billetera de cuero rodó por el pavimento. El de la gorra la recogió al instante y echó a correr, perdiéndose entre la multitud. ¿Ladrón? Mi billetera. Gritó el anciano, pero la gente, apurada, apenas le dedicaba una mirada fugaz antes de seguir su camino. Algunos chasqueaban la lengua con fastidio, otros grababan la escena con sus celulares. Nadie se detuvo. Sofía se quedó paralizada. El anciano estaba sentado en el suelo, con las rodillas sangrando. Una mancha roja se extendía por su pantalón roto. Mi billetera. Ahí está la única foto que tengo de mi esposa muerta, la voz del hombre temblaba. Parecía no sentir el dolor de la herida, sus ojos estaban fijos en la dirección por la que el ladrón había desaparecido, con una mano extendida. Sin eso no puedo vivir. Por favor, que alguien me ayude. Su súplica se perdió en el frío aire de la mañana. El semáforo ya había cambiado a rojo, y la calle estaba casi vacía de peatones. Sofía miró su reloj, 8:50 de la mañana. Le quedaban solo 10 minutos para registrarse. Si llegaba después de las 9 en punto, la oportunidad en el Grupo Andino se desvanecería para siempre. Sintió un vacío en el estómago y el aire se le atascó en los pulmones. Si no corría en ese momento, todo estaría perdido.
El grupo andino era conocido por su estricta puntualidad. Pero, ¿y el anciano? ¿Iba a dejarlo allí, solo, sangrando en mitad de la calle? Su mente era un torbellino. El rostro de su abuela apareció en su memoria, seguido por el recuerdo de las llamadas amenazantes de los cobradores. Si no vas, nunca saldrás de este hoyo. ¿Y qué pasará con la abuela? Dijeron que vendrían a la casa. Su razón le gritaba que corriera hacia el edificio. Pero sus pies ya se movían en dirección contraria. Ese hombre es el abuelo de alguien, el padre de alguien. Si mi abuela estuviera en esa situación, su instinto fue más fuerte. Perdóname, abuela. No puedo simplemente seguir de largo, pensó. Apretó los dientes y corrió hacia el anciano. Los carros le pitaron, pero no le importó. Señor. ¿Está usted bien? Le preguntó, arrodillándose a su lado. Lo ayudó a levantarse y lo guió con cuidado hasta la seguridad de la acera. Con cuidado, despacio. Ay, tiene la rodilla muy lastimada. El anciano estaba en estado de shock. Se aferraba a la manga de Sofía como si fuera un salvavidas, sollozando. La foto, señorita, encuéntreme la foto. Es más valiosa que mi propia vida. La foto de mi esposa. Sus manos temblaban con tanta fuerza que hacían vibrar el abrigo de Sofía. Tranquilo, señor. Voy a llamar a la policía ahora mismo. La van a encontrar, cálmese, dijo Sofía, tratando de mantener la compostura mientras marcaba el 123. ¿Aló? Es para reportar un raponazo aquí, frente al edificio del Grupo Andino, en la avenida El Dorado. La víctima es un señor mayor y está herido. Sí, aquí esperamos. Una patrulla llegó en menos de 5 minutos. Un policía revisó al anciano. Señor, tenemos que llevarlo a un hospital. Está sangrando bastante. No. El hospital puede esperar. Primero atrapen a ese ladrón, insistió el hombre, terco. Sofía lo ayudó a subir a la patrulla. Señor, vamos primero al CAI a poner la denuncia y luego lo curan. Yo lo acompaño. Sentada en el asiento trasero, Sofía miró su reloj con ansiedad. 9:05 de la mañana. La hora de la entrevista había pasado. Sintió un vacío inmenso en el pecho. El anciano notó su rostro pálido y su mirada fija en el reloj. Señorita, ¿usted no iba para algún lado con afán? Sofía dudó un momento. No quería añadirle más culpa, pero tampoco quería mentir. La verdad, sí iba a una entrevista final en el Grupo Andino, en el edificio de enfrente, respondió con una sonrisa amarga. El rostro del anciano se transformó. Sus arrugas parecieron profundizarse. ¿Qué dice? ¿Una entrevista? ¿En el Grupo Andino? Repitió, como si no pudiera creerlo. Ay, Dios mío. Por culpa de este viejo usted va a perder esa oportunidad. Agente, por favor, dé la vuelta. Tenemos que dejar a la señorita en el Grupo Andino. Le gritó al policía. Señor, ya es tarde, dijo Sofía, tomando la mano áspera y arrugada del anciano, una mano que le recordaba a la de su abuela. El Grupo Andino no deja entrar a nadie ni un minuto tarde. Además, fue mi decisión. Yo también vivo con mi abuela, y si no lo ayudaba, me habría arrepentido toda la vida. Llegaron a la estación de policía. Un detective los atendió con aire de fastidio. Nombre completo del señor. Arturo Vega. Soy un campesino de las afueras, de Tabío. ¿Cuánto dinero llevaba en la billetera? Si eran menos de 100,000 pesos, le soy sincero, es muy difícil que lo encontremos. La indiferencia del detective indignó a Sofía. El dinero no es lo importante. Para el señor Vega, lo más valioso es una foto de su esposa fallecida. ¿Y usted quién es para meterse? Replicó el detective con una sonrisa burlona. Además, una foto, ¿quién guarda fotos en la billetera en estos tiempos? Arturo le apretó la mano a Sofía para calmarla. Tranquila, señorita.
El agente tiene razón. Ya nadie hace esas cosas. Mientras levantaban el denuncio, esperaron en una pequeña sala. Arturo se limpiaba la sangre de la rodilla con un pañuelo húmedo. Usted es una muchacha muy buena. Es raro encontrar gente así hoy en día. Señor Arturo, ¿por qué es tan importante esa foto para usted? ¿No tiene otras?, preguntó Sofía con delicadeza. Los ojos de Arturo se llenaron de lágrimas. Es la última foto que nos tomamos mi esposa y yo. Murió el año pasado, no pudo continuar, agachó la cabeza. Vivimos juntos 40 años. Yo siempre fui un hombre tosco, de pocas fotos. Nunca pensé que esa sería la última. La miraba cada rato para no olvidar su cara. Arturo sacó un pañuelo de su bolsillo para secarse las lágrimas. Éramos muy pobres cuando jóvenes. Hubo tiempos en que no teníamos ni para el arroz. Pero la tenía ella, y con eso bastaba. Tenemos un hijo, pero vive muy ocupado y casi no lo veo. Por eso, supongo, me aferraba tanto a esa foto. Una hora después, terminaron con el papeleo. Se levantaron para irse cuando el celular de Sofía sonó. Era un mensaje del grupo andino. Candidata Sofía Rojas, le informamos que por su inasistencia a la entrevista, ha quedado descalificada del proceso. Una sola línea bastó para romperle el corazón. El mundo se le vino encima. Se acabó. ¿Ahora cómo voy a pagar las deudas? ¿Qué va a hacer de la abuela? Sintió los ojos arder, pero al ver la cara de culpa del anciano a su lado, forzó una sonrisa. No se preocupe, estoy bien. De todas formas, seguro no me habrían escogido. Lo siento tanto, señorita. Por mi culpa, se disculpó Arturo, con lágrimas en los ojos. Sofía negó con la cabeza y se dispuso a salir, pero Arturo la detuvo, agarrándola de la manga. Espere, señorita. No se puede ir así. Me sentiría culpable toda la vida. Por favor, deme su número. Quiero invitarla a almorzar un día, para agradecerle. No es necesario, de verdad. Fue mi elección. Pero la mirada suplicante de Arturo era difícil de ignorar. Por favor, señorita. Yo también soy padre. Si no le agradezco este gesto, no podré mirar a mi hijo a la cara. Solo su número, para invitarla a comer algo, nada más. Ante su insistencia, Sofía sacó una pequeña libreta, anotó su número en un trozo de papel y se lo entregó. No tiene que llamar, en serio. Cuídese mucho esa rodilla y ojalá atrapen al ladrón. Gracias, señorita. Mil gracias. La llamaré, se lo aseguro. Y este es el mío. Arturo guardó el papel como si fuera un tesoro y le dio a Sofía un papel con su propio número. Ella se despidió con energía y salió de la estación. Apenas dobló la esquina, las piernas le flaquearon y se derrumbó en la acera. La tristeza contenida la desbordó. Lloró en silencio, tapándose la boca para que nadie la oyera. La gente pasaba, mirándola con extrañeza, pero a ella no le importaba. ¿Y ahora qué hago? Se quedó allí, sentada en el frío concreto, hasta que no le quedaron más lágrimas. Y aún así, no se arrepentía. Si pudiera volver atrás, tomaría la misma decisión. Porque así era ella, Sofía Rojas. Al volver a casa, respiró hondo antes de entrar, tratando de componer su rostro. Sophie, ¿cómo te fue?, preguntó su abuela, saliendo a su encuentro. La esperanza en sus ojos fue como una puñalada para Sofía. Bien, abuela. El ambiente estuvo bueno. Dijeron que llamaban pronto, mintió, forzando una sonrisa para tranquilizarla. Ay, qué bueno, mi amor. ¿Ya comiste algo? Sí, me comí una empanada por ahí. ¿Y tú? Yo también comí, respondió Elena, devolviéndole la mentira. Sofía miró de reojo la cocina. La olla del caldo estaba vacía. Abuela, estoy un poco cansada. Me voy a acostar un rato.
Corrió a su cuarto, cerró la puerta con seguro, se metió bajo las cobijas y lloró en silencio, mordiendo la tela para ahogar los sollozos. Los días siguientes fueron un infierno. Sofía consiguió un trabajo de 12 horas diarias en un Oxxo. El salario mínimo apenas cubría los intereses de la deuda. A las 3 de la madrugada, cuando la tienda estaba vacía, se comía a escondidas las empanadas y los sándwiches que estaban a punto de vencerse. Un día, al llegar a casa, encontró un papel rojo pegado en la puerta. Último aviso. Si no paga mañana, procederemos legalmente. Lo arrancó con manos temblorosas. Si su abuela veía eso, se moriría de la angustia. Ya no hay salida. Toda esperanza parecía haberse extinguido. Una semana después, mientras organizaba estantes en la tienda, su celular sonó. Era un número desconocido. Últimamente, los cobradores la llamaban de números diferentes, así que le dio miedo contestar. Pero la insistencia la obligó a hacerlo. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Hablo con la señorita Sofía Rojas? La llamamos de la oficina de la presidencia del Grupo Andino. La voz era formal y autoritaria. El Grupo Andino. ¿Por qué la llamarían de un lugar que la había rechazado sin siquiera entrevistarla? Estaba segura de que era una nueva modalidad de estafa telefónica. Mire, no tengo plata. Dejen de llamar o los denuncio, dijo, a punto de colgar. Espere, por favor. Insistió la voz. No es una estafa. Le habla Mateo Vega, el presidente del Grupo Andino. Sofía se quedó en silencio. Seguía sin creerlo. ¿El presidente del Grupo Andino? ¿Y por qué llamaría a alguien como yo? Señorita Rojas, usted no se presentó a la entrevista final la semana pasada, ¿correcto? La precisión de la pregunta la sorprendió. Sí, así es. ¿Pero eso qué? El fundador del grupo, mi padre, me ha pedido que no dejemos escapar a un talento como usted. Me ha dado instrucciones directas de ofrecerle una segunda oportunidad. Una entrevista especial. Sofía se quedó de pie, en medio del pasillo de la tienda, completamente en shock. ¿Ese es en serio? ¿De verdad me está llamando del Grupo Andino? Totalmente en serio. ¿Podría venir mañana a las 2 de la tarde a la sede principal? ¿Será una entrevista privada, por orden directa del fundador? Las piernas le temblaron y casi se cae. ¿Era un sueño? ¿Pero por qué? ¿Por qué me dan esta oportunidad a mí? Los detalles no los conozco. Solo sé que mi padre insistió en que debíamos dársela. La esperamos mañana. Después de colgar, Sofía permaneció inmóvil durante varios minutos. De repente, las lágrimas comenzaron a brotar. Gracias, Dios mío. Muchas gracias, susurró, cayendo de rodillas en medio de la tienda. Sintió que era la última oportunidad que le daba la vida. No sabía por qué el fundador de un imperio como ese se fijaría en alguien como ella, pero estaba inmensamente agradecida. Al día siguiente, con el corazón en la garganta, Sofía volvió a la imponente torre del Grupo Andino. Llevaba el mismo traje, pero su actitud era completamente diferente. El lobby seguía siendo un lugar lujoso e intimidante. Los pisos de mármol brillaban como espejos y del techo altísimo colgaba un candelabro monumental. Buenas tardes, vengo para una entrevista. Soy Sofía Rojas. La recepcionista verificó una lista y su expresión cambió. Ah, sí. La candidata de la entrevista especial. Por aquí, por favor. La guió hacia un ascensor exclusivo para VIP. Mientras esperaban, escuchó a los empleados murmurar a su alrededor. ¿Entrevista especial? ¿Quién será? Seguro es una recomendada del presidente. Pues por la pinta no parece. Sofía se sintió aún más avergonzada de su apariencia. Su chaqueta gastada desentonaba terriblemente entre los trajes de diseñador y los bolsos de marca. La llevaron al piso 36. La sala de espera era enorme y estaba vacía. Señorita Rojas, puede pasar.
Entró a una sala de juntas. 3 personas la esperaban. Siéntese, por favor, dijo la mujer del centro. Las miradas de los entrevistadores eran una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Nos informan que está aquí por orden especial del fundador? ¿Podría decirnos cuál es su relación con él? Preguntó sin rodeos el hombre de la derecha. Yo no lo sé. Nunca he visto al señor fundador en mi vida. Entonces, ¿por qué no vino a la entrevista la semana pasada? ¿No sabía la importancia que tiene un proceso de selección en el grupo andino? La voz de la mujer era gélida. Sofía respiró hondo y decidió ser sincera. De camino para acá, me encontré con un señor mayor al que acaban de robar. Estaba herido y no pude dejarlo solo. Lo acompañé a la estación de policía y por eso perdí la cita. Los entrevistadores intercambiaron una mirada. ¿Esa es la verdadera razón? ¿Consideró que eso era más importante que la entrevista? Preguntó con sarcasmo el de la izquierda. Sofía apretó los puños. Sí. En ese momento, fue más importante. Yo vivo con mi abuela, y pensé que si a ella le pasara algo así, me gustaría que alguien la ayudara. Hubo un silencio. Revisando su hoja de vida, veo que estudió en una buena universidad, pero sus notas son promedio. Su nivel de inglés es básico, no tiene experiencia en prácticas para serle honesta, no cumple con el perfil del grupo andino, dijo la mujer, pasando las páginas. Entonces, ¿por qué cree que el fundador le dio esta oportunidad? De verdad que no lo sé. Pero si me la dan, les juro que trabajaré más duro que nadie. Sé que me faltan cosas, pero mi compromiso y mi sentido de la responsabilidad son inquebrantables. Las preguntas continuaron, afiladas y directas, pero Sofía respondió a todo con la mayor honestidad posible. Al terminar, volvió a casa a esperar el resultado. 4 días después, el teléfono sonó. Señorita Sofía Rojas, la llamamos del Departamento de Talento Humano del Grupo Andino. ¿Le informamos que ha sido seleccionada? Felicitaciones. La mano le tembló tanto que casi se le cae el celular. ¿De verdad? ¿Voy a aceptar? Sí. El lunes puede venir a firmar su contrato. Bienvenida. Apenas colgó, corrió al cuarto de su abuela. Abuela, abuela. ¿Quedé? Me aceptaron en el grupo andino. ¿De verdad, mijita? Elena y Sofía se abrazaron, saltando de la emoción. Las lágrimas y las risas se mezclaron en sus rostros. Ay, mi niña, lo lograste. Sabía que lo harías. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Sofía durmió en paz. Las deudas seguían ahí, pero ahora, al menos, había una luz de esperanza. Sin embargo, no tenía idea de que esto era solo el comienzo de una dura prueba. La jungla corporativa era un lugar cruel para una novata sin dinero ni contactos, y el sufrimiento que le esperaba era peor de lo que jamás habría imaginado. El anhelado primer día de trabajo, Sofía se levantó a las 4 de la mañana. Se puso su único traje negro, el más decente que tenía. La blusa blanca de 10.000 pesos que había comprado en el centro seguía arrugada por más que la planchara. Sus zapatos viejos, aunque lustrados, no podían ocultar el paso del tiempo. Feliz primer día, mi amor, dijo su abuela, sirviéndole un ajiaco caliente. Estoy tan orgullosa de ti. Al llegar al imponente edificio, Sofía respiró hondo. El lobby estaba lleno de empleados que vestían trajes caros, con bolsos de marca y peinados impecables. Se sintió invisible y pequeña. Se registró en recepción y subió al piso 25, al Departamento de Talento Humano. Buenos días, soy Sofía Rojas, la nueva empleada, dijo con una reverencia. Un hombre de mediana edad, Ricardo Peña, el jefe del departamento, se levantó y la examinó de pies a cabeza con desprecio. Ah, Sofía Rojas. La recomendada especial del fundador, dijo con un tono burlón, frunciendo el ceño al ver su blusa arrugada y sus zapatos gastados. ¿No tenía otra cosa que ponerse? ¿Cree que esto es una plaza de mercado?
Mañana se presenta con ropa decente. Lo siento, mañana. No me importa, la cortó. Aquí está la nueva. Ya ustedes verán cómo se presentan. Señaló con la barbilla un escritorio arrinconado en el lugar más oscuro de la oficina, justo al lado de la bodega de suministros. Ese es su puesto. Y escúcheme bien, se acercó y le susurró con veneno, sé que entró por palanca. Esta es una empresa seria, no un refugio para endeudados y gente sin clase. No me arruiné el equipo y limítese a existir en silencio. ¿Entendido? Nadie en la oficina la miró. Actuaban como si ella no estuviera allí. Avergonzada, caminó hacia su escritorio. En lugar de un computador, encontró una pila de cajas polvorientas y herramientas de limpieza. Nadie le asignó tareas ni le dirigió la palabra en toda la mañana. A la hora del almuerzo, todos se levantaron en grupo. ¿Vamos al italiano nuevo del Parque de la 93? Sofía se levantó también. ¿Puedo ir con ustedes? Ay, qué pena, es que ya tenemos la reserva completa. Para la próxima, le dijo una de sus compañeras con una sonrisa falsa. Se quedó sola en la oficina vacía. Sacó de su bolso una empanada que había guardado del Oxxo y se escondió en la cocineta para comer. ¿Qué haces aquí?, dijo un compañero, entrando de repente. Nada, solo almorzando. ¿Comida de tienda? ¿No sabes que tenemos un casino para empleados?, dijo el hombre, mirándola con asco antes de irse. Por la tarde, Ricardo Peña la llamó. Rojas, venga acá. Le arrojó una enorme pila de documentos sobre el escritorio. Organice todo esto por fecha y pegue cada factura en su respectivo libro contable. Ah, y la nevera de la cocineta tiene escarcha. Límpiela. Pero, señor, mi trabajo. Ese es su trabajo. ¿O tiene algún problema? Mientras limpiaba la nevera de rodillas, con las manos congeladas, escuchaba a sus compañeros reírse a sus espaldas. Tanto título de universidad para terminar limpiando neveras. De nada sirve la palanca si no tienes la clase. Volvió a su escritorio y sacó una foto de su abuela, poniéndola en un rincón para darse ánimos. Ricardo Peña pasó, la tomó y se la tiró. ¿Qué es esta cursilería? Guarde eso. A la hora de la salida, todos se fueron. Ricardo la detuvo. Usted no se va. La bodega está llena de cajas por organizar. No se va hasta que termine. Pero ya son las 6. Si no le gusta, puede renunciar. No sé de qué se queja, si de todas formas viene de abajo. La bodega era un caos. Mientras movía cajas pesadas, el polvo la hacía estornudar y se lastimó la espalda. A las 9 de la noche, su abuela la llamó. Mijita, ¿todavía en la oficina? ¿Ya comiste? Sí, abue. La empresa es increíble, el tiempo se me pasa volando. Todos me tratan súper bien, el jefe es una maravilla, me está enseñando mucho, mintió, con la voz entrecortada, rodeada de polvo y oscuridad. Terminó a las 11. Salió de la oficina vacía. La lluvia caía sobre Bogotá. Tenía que caminar 1 hora hasta su casa. No voy a rendirme, se dijo, apretando los dientes. Por mi abuela. Pero esto era solo el comienzo. Mientras tanto, lejos de la fría Bogotá, en una pequeña finca en Tabío, Cundinamarca, Arturo Vega se levantaba con el alba. Encendió el fuego en el fogón de leña. Su hijo, Mateo, siempre le decía que las almojábanas que hacía allí, con el calor de las brasas, eran las más deliciosas. Con un cuidado infinito, envolvió varias almojábanas recién horneadas en hojas de plátano y luego en papel periódico. Las guardó en una bolsa, abrigándolas contra su pecho. Hoy era el cumpleaños de su hijo y quería llevarle su comida favorita. Don Arturo, otra vez para Bogotá con este aguacero, le dijo una vecina. Toca, vecina. Hoy cumpleaños el muchacho y quiero llevarle esto, respondió, sonriendo. Tomó el bus hacia la capital,
con el corazón lleno de ilusión. Al llegar, la lluvia arreciaba. El imponente edificio del grupo andino se alzaba frente a él. Su hijo siempre le decía que fuera a visitarlo, pero a Arturo le daba pena. ¿Qué pensarían los empleados de su hijo al ver a un campesino como él? Siempre lo veía de lejos. Pero hoy era diferente. Era su cumpleaños. Con el paquete de almojábanas como armadura, empujó la puerta giratoria. Sus botas dejaron huellas de barro en el impecable mármol. Señor, aquí no puede estar. Se prohíbe la entrada a vendedores ambulantes, le dijo la recepcionista. No soy vendedor, vengo a ver a mi hijo, Mateo Vega. La recepcionista soltó una carcajada. Claro, y yo soy la reina de Colombia. Señor, váyase o llamo a seguridad. La conmoción atrajo a los guardias y a varios empleados curiosos. ¿El papá del presidente? Con esa pinta. Murmuraban, grabando con sus celulares. Ricardo Peña, que bajaba a la recepción, vio el alboroto. ¿Qué es este desorden? Saquen a este mendigo de aquí ya. Señor, solo quiero entregarle esto a mi hijo. Le encantan, dijo Arturo, mostrándole el paquete. Ricardo lo miró con asco. No me toque con esas manos sucias. Gritó, empujándolo con el paraguas. Arturo resbaló en el piso mojado y cayó estrepitosamente. La bolsa se rompió y las almojábanas calientes rodaron por el suelo. ¡Ay, no! Exclamó Arturo, tratando de recogerlas. Ricardo pisó una con su zapato de cuero italiano, aplastándola contra el mármol. ¡Qué asco! Miren el desastre que hizo. Seguridad, sáquenlo a la fuerza. Los guardias se abalanzaron sobre él. Justo en ese momento, la puerta giratoria se abrió de golpe. No. Sofía entró corriendo, empapada por la lluvia, con una bandeja de 10 cafés en las manos. Al ver la escena, soltó la bandeja sin pensarlo. Los cafés calientes se derramaron por el suelo, salpicándole las piernas, pero no sintió el dolor. ¿Qué están haciendo?, gritó, abriéndose paso hasta Arturo. Déjenlo en paz. Eloy quedó en silencio. ¿Señorita?, dijo Arturo, reconociéndola con asombro. ¿Está bien, señor?, preguntó Sofía, ayudándolo a levantarse. Ricardo Peña estalló en una carcajada. ¿Rojas? ¿Se volvió loca? Acaba de botar 60.000 pesos en café. ¿Usted los va a pagar? Sofía lo ignoró y empezó a limpiar el barro del abrigo de Arturo con su propia manga. Lo siento tanto, llegué tarde. No, señorita. Váyase, se va a meter en problemas por mi culpa, le suplicó Arturo. No. Usted no hizo nada malo, dijo ella, desafiante. Ricardo se acercó, furioso, y la empujó. Endeudada insolente. ¿Crees que esta empresa es tu casa para traer mendigos? Sofía se enderezó y lo miró directamente a los ojos. Pídale disculpas al señor. Ahora mismo. El aire se cortó. Un silencio sepulcral se apoderó del lobby. Ricardo, rojo de ira, le arrancó el carné de empleada del cuello. Estás despedida. Largo de aquí. Pero Sofía, en lugar de irse, se arrodilló. Sacó de su bolsillo un pañuelo blanco que le había regalado su abuela y, con una delicadeza infinita, comenzó a recoger los trozos de almojábana aplastados, uno por uno. Señorita, no haga eso, se está ensuciando, dijo Arturo, con la voz quebrada. Esto es importante para usted. Se lo traía a su hijo, respondió ella, con lágrimas rodando por sus mejillas. Una vez recogió todo, le entregó el pañuelo a Arturo, lo ayudó a levantarse y lo acompañó hacia la salida, sin mirar a nadie más. Afuera, bajo la lluvia, le consiguió un taxi. Váyase a casa, señor. Cuídese mucho. Gracias, señorita. Lo siento tanto. Vio el taxi alejarse y luego, respirando hondo,
volvió a entrar al edificio para enfrentar su destino. En el ascensor, Ricardo la esperaba. A la sala de interrogatorios. Ahora mismo. En la sala fría y blanca, la obligó a escribir una carta de renuncia y una confesión de sus faltas. Si no termina para las 11 de la noche, duerme aquí, le dijo, antes de irse. Y no crea que va a conseguir trabajo en otro lado. Me encargaré personalmente de que su nombre quede en una lista negra. Sofía escribió, con las lágrimas manchando el papel. A las 11, dejó los documentos en el escritorio de Ricardo y se fue. En la parada del bus, temblando de frío y de miedo, recordó que tenía el número de Arturo. Necesitaba saber si estaba bien. Marcó. En su casa en Tabío, Arturo se curaba la rodilla. A su lado, su hijo, Mateo Vega, le aplicaba una pomada. ¿Estás bien, papá? Deberíamos ir al médico. Estoy bien, hijo. Lo que me duele es lo de esa muchacha. Me defendió de nuevo. Mateo apretó los labios. Ya sabía todo. Por eso había insistido en que su padre le diera una oportunidad a Sofía después del primer incidente. Pero que esto hubiera pasado dentro de su propia empresa era intolerable. ¿Quién fue, papá? ¿Quién te empujó? Un tal Ricardo Peña. Dijo que era jefe de talento humano. En ese momento, el celular de Arturo sonó. Señorita buena, decía en la pantalla. Mateo le hizo una seña para que pusiera el altavoz. ¿Aló? Señor Arturo, soy Sofía. ¿Llegó bien? ¿Está mejor? La voz de Sofía sonaba angustiada. Estoy bien, señorita. ¿Pero usted, la regañaron mucho? No, no, para nada. Todo se arregló. El jefe entendió la situación. Usted no se preocupe por mí. Solo cuídese. Mateo escuchaba en silencio. La mentira piadosa de Sofía, su genuina preocupación por su padre a pesar de estar, seguramente, despedida, encendió una furia fría en su interior. Colgaron. Mateo miró la rodilla herida de su padre y las almojábanas aplastadas sobre la mesa. Sacó su celular y le envió un mensaje a su asistente: cancele toda mi agenda de mañana. Convoque a una junta de emergencia a las 9 de la mañana. La tormenta apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Sofía estaba sentada sola en una inmensa sala de juntas, frente a 5 directivos y Ricardo Peña, quien presidía su comité disciplinario. Señorita Rojas, su despido es por insubordinación, causar desórdenes públicos y dañar propiedad de la empresa, dijo Peña, sonriendo con suficiencia. Pero el problema de fondo es otro. Abrió una carpeta. Una deuda de 70 millones de pesos. Acosada por prestamistas, gota a gota. ¿Con qué autoridad moral trabaja alguien así en una empresa como la nuestra? Es una vergüenza. La pobreza no es un crimen, pero hacer alarde de ella y dañar la imagen de la compañía sí lo es. Y todo esto es un problema de crianza. Criada solo por una abuela, sin padres, ¿qué se puede esperar? Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía. Firme aquí, le dijo, pasándole la carta de despido. Y desaparezca. Sofía tomó el esfero. Sus manos temblaban. Estaba a punto de firmar su sentencia cuando la puerta de la sala se abrió de par en par con un estruendo. Todos se giraron, atónitos. Mateo Vega, el presidente, entró con paso firme. Los directivos se pusieron de pie de un salto. Peña palideció. Presidente, ¿qué hace usted aquí? Mateo lo ignoró. Caminó directamente hacia Sofía, tomó la carta de despido de la mesa y, mirándolo a los ojos, la rompió en 1000 pedazos. El silencio era total. ¿Estos son los motivos del despido?, preguntó, con una voz que helaba la sangre. Se giró hacia la puerta y dijo: Padre, puedes pasar. Arturo Vega entró, vestido con un elegante traje a la medida. Ricardo Peña casi se desmaya. Se dio cuenta, demasiado tarde,
del error catastrófico que había cometido. Señor, balbuceó, cayendo de rodillas. Usted, dijo Mateo, acercándose a él. Empujó a mi padre. Lo humilló. Y a la única persona en esta maldita empresa con un corazón decente, intentó destruirla. No sabía que era su padre, se lo juro. Y si no lo fuera, ¿estaría bien?, replicó Mateo. Seguridad. 2 guardias entraron y levantaron a Peña del suelo. Por cierto, el Departamento de Auditoría lleva meses investigando sus sobornos en los procesos de contratación y el acoso laboral. ¿Este fue el último clavo en su ataúd? Llévenselo. Enfrentará cargos penales. Arrastraron a un Ricardo Peña que gritaba y suplicaba fuera de la sala. El resto de los directivos no se atrevían ni a respirar. Mateo se acercó a Sofía, que seguía en shock, y le hizo una profunda reverencia. En nombre de mi familia, y como presidente de esta compañía, le pido disculpas y le doy las gracias. Usted salvó a mi padre 2 veces. Arturo tomó la mano de Sofía. Mijita, gracias. Eres un ángel. Sofía finalmente se derrumbó, llorando de alivio, de tristeza acumulada, de gratitud. Más tarde, en la oficina presidencial, Mateo le explicó todo. Mi padre me contó lo del robo. Por eso ordené la entrevista especial. Una persona con sus valores es lo que más necesita esta empresa. Le entregó un sobre. Dentro, había 2 documentos, un certificado de pago total de su crédito estudiantil y un recibo que confirmaba que la deuda con los gota a gota había sido saldada. Esto no es de la empresa. Es un agradecimiento personal, de un hijo a la mujer que salvó a su padre. Sofía lloró de nuevo, esta vez de pura felicidad. Ahora, por favor, trabaje sin preocupaciones y siga siendo la persona maravillosa que es. Un mes después, el día de su primer sueldo, Sofía fue a un almacén del centro. Compró 2 conjuntos de ropa térmica, una roja para su abuela y otra azul para Arturo. Esa noche, los 3 cenaron juntos en su pequeño apartamento. Miren qué belleza, dijo su abuela, encantada con el regalo. A mí también me va a quedar perfecto, rió Arturo. En medio de la celebración, el celular de Arturo sonó. Era la policía. Señor Vega, buenas noticias. Atrapamos al ladrón y recuperamos su billetera. La foto de su esposa está intacta. Arturo se quedó sin palabras. Los 3 se abrazaron, gritando de alegría. La billetera, el último eslabón con su pasado, había vuelto. Y en el proceso, había encontrado un nuevo tesoro, una nieta postiza. Tomémonos una foto, dijo la abuela Elena. Los 3 se acomodaron en el sofá, Elena y Arturo a los lados, sosteniendo sus regalos, y Sofía en el medio, abrazándolos a ambos. Sonrieron a la cámara, sus rostros iluminados por una felicidad genuina. La bondad, a veces, realmente obra milagros. El pequeño acto de Sofía no solo cambió